Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes, Jaciel Miranda, bienvenido a clases. ¿Cómo estás? Bien, profe, gracias. Muy bien, muy bien. Pues vamos a iniciar la actividad. Acuérdense, estamos en la tercera semana, tercer momento. ¿Ya mandaste tus trabajos de cartilla? Constrúyete, los trabajos de la semana, dos. ¿Ya mandaste todo eso? No, profe, es que, bueno, yo saco las copias y las mando de un jalón todo. Pues deberías mandarlas así en partes, pero como te Es que digo, ahora de que yo solito me hago bolas, porque ajá, mandarlas por semanas y se me complica de tanta materia. Y prefiero o, mandar todo junto y ponerle la semana. ajá, Por eso siempre se la mando en la cuarta semana, ya cuando estamos újole. entregando el producto integrador. No sé, ¿puedo Pero o...? fíjate que nos atrasas y en este periodo de junio ya tenemos que prepararnos para que en cuanto termine el periodo, ya las calificaciones estén casi disponibles. Haz tus carpetas y ponle, para que no te hagas, ¿cómo se puede decir? Bolas, le pones a la carpeta, semana 2, por decirlo así, del tercer momento, como encabezado a toda la carpeta. Y haces una lista de las materias de las que estás cubriendo, como si fuera un índice. Entonces, semana 2, Sí, sí. momento 3, materias, constrúyete, cartilla, eh, por ejemplo, química, matemáticas, nada más eso. Y así tienes un control de cuáles son las materias que estás mandando. Sí, profe. Y sí, así para que ya estamos en el último jalón y pues estamos ya, ¿cómo se puede decir? Necesitando que manden, aunque sea cartilla y construirte, ¿eh? De verdad, nos hacen Esas sí las falta. tengo. Mándamelas a mí y yo las subo al grupo de Ok. maestros. ¿Qué te parece? Sí, profe, ahorita terminando la clase se la mando. Órale, está muy bien. Sí, por favor. Gracias. Órale, y vamos a iniciar nuestra actividad. Nuestra actividad, estamos en la semana número 3 del tercer momento, estamos a 2 de junio de 2021 y pues ya estamos en la recta final. Vamos a ver triángulos, solución de ellos y todo el asunto de la ley de senos, de cosenos, teorema de Pitágoras y este último jalón para saber la suma de los ángulos internos y externos de cualquier polígono. Por lo tanto, pues ve tomando tus apuntes, por favor. Vámonos tomando apuntes para que no se nos olvide. Acuérdate, en agosto posiblemente ya sean nuestras clases presenciales. Y bueno, para que no debas materias, para que no debas ninguna, pues ya, ¿no? Nos vamos, nos vamos actualizando con toda la información, con todos los trabajos, para que no quedes atrasado. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué? ¿Ya estás viendo una imagen? ¿Me puedes ayudar a leer qué dice ahí? Ya, profe. Suma de los ángulos exteriores de un polígono. Polígono. Es un acento, polígono. ¿Sale? Y empezamos con esta parte. Facilita que la suma de dos ángulos suplementarios son igual a 180 grados. Suplementarios. Entonces vamos a ver este video y voy tomando nota. Por ejemplo, si este vale 40, entonces ¿cuánto tiene que valer este? 140, porque los dos suman 180. O si este vale 35, pues este tiene que valer 145. Y así nos podemos ir. ¿Ok? Eso es lo primero que tenemos que recordar. Entonces, ¿qué es un ángulo exterior? Ángulo exterior. La pregunta es, ¿qué es? Básicamente tú cuando tienes una figura, aquí voy a tomar esta. Si tú prolongas un lado,
Puedo prolongar este si quieren, o puedes prolongar este también, o este, como quieras. Este sería el interior y el exterior sería este. Entonces aquí le voy a poner una flechita. El exterior es el que está aquí. Ustedes pueden preguntarse, ¿lo voy a prolongar para acá o lo voy a prolongar para acá? No importa, sería el mismo ángulo, son opuestos por el vértice. Así que si quieren tomar este ángulo o el de abajo. Aquí también puedes prolongar esta línea o esta, la que quieras. Yo voy a suponer que es esta. Y aquí también puedes prolongar esta o esta. Yo prolongué esta. Aquí tendría mis 3 ángulos exteriores para esta figura. Como segundo ejemplo, aquí tenemos otro polígono y vamos a conocer sus ángulos exteriores. Puedo prolongar esta línea o esta. Yo prolongo esta, aquí habría 1. De esta puedo prolongar esta o esta, la que quiera. Voy a prolongar este para seguir el mismo sentido. Y puedo prolongar esta y puedo prolongar esta. Aquí tendría mis 4 ángulos exteriores de esta figura. Son 4 porque esta figura tiene 4 lados o 4 vértices. Así que como se pueden dar cuenta, si un polígono tiene 50 lados, entonces va a existir 50 ángulos exteriores. Si tuviera 7 lados, va. Le damos la bienvenida a León Cervantes y se nos acaba de escapar un compañerito que se llama Jonathan López. Se salió. Buenas tardes, León Cervantes, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, 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 bien. Hoy el objetivo de la clase es dos objetivos. El primero, recordar que estamos en la tercera semana, así, del tercer momento. Solo has mandado, León, Constrúyete y Cartilla, ¿verdad? Es correcto. Y los trabajos de la segunda semana de todas las otras materias, también urge, por favor. El director nos pidió, de favor, que les pidiéramos a los alumnos que manden sus trabajos, todo lo que tengan, pero bien Sí, profe. identificados. Diga. Gracias. Antes de que se acabe esta semana, usted ya los va a tener, se los envió por WhatsApp. Igual con todo lo que es nombre completo, objetivos, grado, grupo, etcétera, etcétera. Bien. Si tienes algo, mándalo, aunque sea para el maestro de ética, aunque sea para el maestro de X cosa, mándalo. Si gustas, me lo mandas a mí, yo lo subo al grupo de maestros. Y así, más o menos, ustedes no tienen que mandarle a todos los maestros sus trabajos. Mándenselos al tutor o al Sí, profe. y entonces yo ya traslado. ¿Qué te parece? Sí, profe, muchas gracias. De hecho, lo que me está haciendo falta y estoy a punto de concluir es sus trabajos de ética y matemáticas. Sale pues. Sí, profe. Objetivo de la clase de hoy es aprender a sumar los ángulos externos de cualquier polígono. Puede ser regular o irregular. Y además darle un repaso al cálculo de la suma de ángulos internos de los polígonos en términos generales. ¿De acuerdo? Y entonces este video pues nos va a dar una vuelta alrededor de calcular la suma de los externos y la suma de los internos. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya avanzamos un poquito y nos detuvimos para darte la bienvenida. Continuamos. Jaciel Miranda, número 1, León Cervantes. Eres el 3, pero el compañero Jonathan López como que se nos escapó hoy. Bueno, sale, continuamos. Va a tener 7 ángulos exteriores. Todo depende de la cantidad de lados o vértices. Una vez que ya sabemos ubicar los ángulos exteriores de cualquier polígono, vamos a continuar con la fórmula de suma. Entonces, supongamos que tienes aquí un triángulo y quiero calcular la suma de este ángulo y de este ángulo. ¿Cómo le voy a hacer? Observemos que aquí le falta este pedazo, observemos que aquí le falta este pedazo y observemos que aquí le falta este pedazo.
serían los ángulos interiores. Voy a poner aquí ángulo verde, sería interior. Y los rojos los voy a poner como exterior. Entonces, es muy fácil ver que este ángulo más el de adentro forma 180 grados. Como tiene 3 vértices, va a haber 3 de 180. Así que voy a sumar todos de una vez. Sería 3 por 180. Pero si a estos 3 le resto los de adentro, que serían los verdes, me quedaría entonces este pedazo más este pedazo más este pedazo. Nadie me dice que son iguales. Este triángulo yo lo dibujé aleatoriamente y no sé si sus ángulos son iguales. Lo único que yo sé es que la suma de los 3 de adentro, como es un triángulo, es 180. Entonces, para el caso del triángulo, sería 180. Así que haciendo esta operación, aquí me quedaría 540 menos 180. Para este caso, me sale 360. Que sería la suma del rojo y este rojo, que sería la suma de todos los exteriores. Esta sería la respuesta. Para el caso de un cuadrilátero tenemos también que este sería el ángulo exterior, este sería el exterior. Bueno, vamos a tomar este sentido, perdón. Este sería el exterior y este sería el exterior. Los de adentro los voy a poner verdes. Este es el interior, 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 interior. Y utilizaremos la misma lógica. Esto es 180, 180, 180, 180, 1, 2, 3, 4. Entonces 4 por 180 y le quitaría la suma de los 4 verdes. En este caso, ¿cuál es la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero? Hay una fórmula, si recuerdan, 180 por n-2. Esta es la fórmula para interiores. Para este caso, como tiene 4 lados donde dice n, ustedes le van a poner 4. 4 menos 2 sería 2, entonces me queda 180 por 2, 360. Así que la suma de los interiores sería 360. Así que realizando esta operación queda 320 menos 360 y me queda también 360. Así que se van a dar cuenta de algo. Siempre la suma de los ángulos exteriores de cualquier polígono da 360. Ahorita lo vamos a calcular. Esa sería una pequeña conclusión. La suma de cualquier, más bien, la suma de los ángulos externos de cualquier polígono siempre es igual a 360 grados. Es decir, una vuelta completa. Esa es la primera conclusión. Continuamos. De otra manera, resolviéndolo de manera general, entonces, como se dieron cuenta, siempre va a haber 180 dependiendo la cantidad de vértices. Si tuviéramos una figura de 20 lados, tendríamos 20 180. Si tuviéramos un polígono de 11 lados, entonces iba a haber 11 de 180. Entonces vamos a empezar de forma general utilizando la idea de los dos ejemplos anteriores, que n por 180 va a ser la cantidad de los ángulos que va a haber aquí. Y le vamos a restar los ángulos de adentro. ¿Y cómo se calcula los ángulos de adentro? Con esta fórmula, n-2. Esta sería la operación que tengo que hacer para calcular la suma de los ángulos exteriores. Esta sería todos los ángulos de 180. Pero si lo ponemos entre corchetes, observen cómo entre corchetes nos llevamos la mejor idea. ¿Igual a qué? ¿A qué? ¿Igual a qué? Y entonces es la suma de los ángulos externos de cualquier polígono, como sea, ¿de acuerdo? Igual a la suma de los ángulos externos de cualquier polígono, igual a 360 grados. Esa sería la ecuación completa. 80, obviamente aquí sería, bueno, así lo voy a poner, ¿no? Todos los ángulos de 180 grados, ¿no? Y aquí sería la suma de los ángulos interiores. Observen la idea.
tú sumas todos los ángulos. Obviamente el 180 incluye el exterior y el interior, perdón. Así que restando esto, debo obtener entonces únicamente los rojos. Desarrollando esta parte, bueno, ya lo expliqué. Bien, le damos la bienvenida a Kevin Tovar y le explicamos. Objetivo de la clase de hoy es aprender a calcular la suma de los ángulos externos e internos de cualquier polígono. Puede ser regular o puede ser irregular, ¿de acuerdo? ¿Cuándo es irregular el polígono? Cuando sus lados no son iguales. ¿Cuándo es regular el polígono? Cuando sus lados, todos sus lados, miden lo mismo, ¿de acuerdo? Y entonces, hay cosas interesantes en la geometría. La geometría es una de las áreas de las matemáticas más antiguas en la historia de la humanidad. Y por lo tanto, pues siglo XXI, los alumnos, ustedes están en esa situación de aprender algo de hace 5,000 o 3,000 años. Eso es lo interesante de la historia de la humanidad y del conocimiento científico. Queda n por 180, este multiplica me quedaría menos 180n, y este multiplica el otro término, me quedaría menos por menos más 180 por 2, 360. Y aquí tenemos este término inverso a este, me da 0 y finalmente me queda 360. Como les había comentado, Ahí hay una pequeña inconsistencia que sí quiero recalcarla, porque si ustedes lo hacen, pues no tendrán la oportunidad de dar la idea de lo que están haciendo. Entonces, estoy marcando el signo igual. En este caso, la ecuación que está resolviendo tiene esta característica, ¿sí? Entonces, esa característica es que se continúa la ecuación y por lo tanto nos da un resultado, ¿de acuerdo? Entonces, ese resultado nos dice que todo eso es igual a 360 grados, ¿de acuerdo? Pero como no lo está escribiendo el autor, entonces, pues, ustedes sí deben escribirlo, por favor, escríbanlo. Yo ya lo marqué y nos corresponde darle secuencia a la ecuación. Si ustedes lo escriben sin el símbolo de igualdad, entonces son tres cosas diferentes. Y esas tres cosas diferentes, en términos del lenguaje matemático, no significan nada. Debe llevar el signo de igualdad. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Cualquier forma, cualquier polígono que tenga, la suma siempre les va a dar 360, sea regular o irregular, siempre les va a dar 360. Así que la respuesta de este tema sería siempre da 360. Como primer ejercicio tenemos obtener la suma de los ángulos exteriores de un pentágono. De principio sabemos que la suma de... Pues ya lo sabemos, entonces solamente la formalidad de calcularlo. Obtén la suma de los ángulos exteriores de un pentágono. Pues ya sabemos por la ecuación anterior, 360. Ahora solamente vamos a formalizarlo. Este más este más este más este y este va a dar 360, ya que en cualquier polígono siempre va a dar 360. Sin embargo, vamos a calcular para tratar de que me salga otra cosa. Entonces voy a utilizar la misma idea. Voy a suponer que el exterior más el interior da 180. Aquí también da 180. Aquí también, aquí también, aquí también. Como es una figura de 5 lados, va a aparecer 5 veces el 180. Y si a eso le quitamos la suma de los interiores, que eso lo sé calcular con esta fórmula, que es 180 n menos 2, pero n es de 5 lados, menos 2 me daría 3. Haciendo esta diferencia, aquí tienes 900
menos 540 y tenemos 360. Como había mencionado, bueno, aquí ya no alcanzó bien. Lo ponemos. Ahí podríamos factorizar. ¿Cuál es el factor común? 180. Y entonces ponemos afuera 180, abrimos un paréntesis, 5 menos 3. Y entonces, por medio de la factorización, 180, 5 menos 3 es 2. Y el resultado es 360 grados. Por medio de una factorización se podría haber hecho más rápido y evitar esta cuestión. Ponemos acá 360. Y por más que hagamos la lucha, siempre vamos a obtener 360. Finalmente, aunque suena muy redundante, vamos a tratar de encontrar la suma de los ángulos exteriores. Ahora para un heptágono de principio, de la misma manera, la suma debe dar 360, ya que para cualquier polígono es 360. Tratando de buscar otra solución o encontrándolo, ya saben que este ángulo de afuera, ok, vamos a ponerlo rojo también, este ángulo de afuera más el de adentro y el de afuera da 180, este también da 180, 180, 180, 180, 180 y 180. 7 veces el 180 si sumas todos los ángulos que señalamos, y si quitas los rojos, que serían los interiores, aquí invertir los colores, no importa. Sería 180 la fórmula por n menos 2. N en este caso es 7 lados. Menos 2 da 5. Así que multiplicando esto daría 900 y esto da 1260. Sin embargo, si hacen la diferencia va a quedar 360, como habíamos ya comentado. ¿Cómo es ese asunto de factorizar? Para los que no se acuerden, más o menos, vamos a realizarlo. Entonces, el proceso de factorización, pues es bien fácil. Muy sencillo. Entonces, observen. Ya tenemos la ecuación general que nos dice que es n por 180 menos 180 por n menos 2. ¿Sale? Aquí está. Y entonces, acuérdense, debemos poner nuestro signo de igualdad. Entonces ahí tenemos la ecuación general. Para el de 7 por 180 menos 180 por 7 menos 2 igual. ¿Sale? Entonces ya tenemos 7 por 180 menos 180 por 5. Ahí está. 7 por 180. Tenemos esto como factor común y entonces decimos que es 180, paréntesis, 7 menos 5, igual a 2. Y ahí está el resultado más o menos. ¿Cómo ves? Y esto es general para todos los polígonos regulares o irregulares. Y entonces ponemos esa nota. ¿Qué te parece, León Cervantes? Este proceso de factorización. Por eso es muy importante el álgebra en cualquiera de las áreas del conocimiento matemático. Y en cálculo diferencial, en cálculo integral, también debemos factorizar y simplificamos los elementos de las ecuaciones. ¿De acuerdo? Entonces, continuamos con este video. Este nomás ya es... Y con esto concluimos que siempre la suma de los ángulos exteriores de cualquier polígono, sea regular o irregular, siempre es 360. Aprovechando que estamos en el tema de ángulos exteriores de polígono. Muy bien, le damos la bienvenida al compañero Luis Varela. Ahí está, se está integrando Luis Varela, bienvenido, buenas tardes. Estamos en la clase Cálculo de ángulos externos, suma de ángulos externos de cualquier polígono.
Ya tenemos una ecuación general. Tenemos una ecuación general que se ve aquí. N por 180 menos 180 por N menos 2. ¿Qué es N? Es el número de caras o de lados que tiene cualquier polígono. Y entonces tenemos esta ecuación, la desarrollamos, pero por medio de una factorización. Entonces, aquí le faltó el signo igual. Vamos a ponérselo. Signo igual. Aquí. Y entonces, empezamos acá. Luego continuamos aquí. Y llegamos a esta parte. Para cualquier polígono regular, siempre la suma de los ángulos externos son 360 grados. Hicimos un ejemplo para el de 7 lados. 7 por 180 menos, aquí, menos 180 por 7 menos 2 nos da 5. Y entonces tenemos un factor común, 180. Aquí lo ponemos y ponemos esto. A 7 le quitamos 5 y es igual a 2. 180 por 2, 360. Bien, este es ¿cómo se puede decir? Un resumen de lo que estamos viendo para Luis Varela, para que más o menos se empareje un poquito. Bien, continuamos con el video. Y ahora dice lo siguiente. Vamos a irnos al caso de los polígonos regulares, que son los que tienen todos los lados iguales. Aquí estaría un ángulo exterior, aquí estaría un ángulo exterior y aquí estaría el ángulo exterior. Entonces, recuerden que los polígonos regulares tienen todo igual, o sea, también sus ángulos. Este ángulo de adentro va a ser igual a este, y los exteriores también van a ser igual, así que con que encuentres uno, ya con eso podemos calcular los demás porque todos son iguales. Así que calculando la suma de los ángulos interiores, cuando la tengo que dividir entre 3 porque cada uno tiene la misma cantidad. En el caso general, la fórmula se dice 180. ¿Qué tipo de triángulo es el que está ahí según la descripción? León Cervantes, ¿me ayudas? ¿Qué tipo de triángulo es el que está mencionado según la descripción? Equilátero. ¿Equilátero? Equilátero, exactamente. ¿Cuál sería la diferencia con el isósceles? Que en el equilátero todos sus lados son iguales, tienen la medida exacta. Muy bien. ¿Y en el isósceles? Hizo igual. Que tiene nada más 2 lados iguales y uno no. Muy bien, eso es un buen detalle. Continuamos. Entonces, ahorita está abordando la cuestión de polígonos regulares. Por n menos 2, que es la suma de todos los ángulos de cualquier polígono. En este caso lo dividí entre 3 porque era de 3 lados. Esta fórmula es para cuando un polígono tiene n lados, o sea, tiene muchos. Así que lo tendría que dividir entre n también. Esta fórmula que tengo aquí, entonces sería para calcular un ángulo interior. Voy a poner aquí un ángulo interior. Obviamente hablamos de los polígonos regulares. Bien, entonces esta ecuación que está relacionando ahorita es para calcular uno de los ángulos interiores. Pero si es un polígono regular, entonces todos los ángulos interiores son iguales de un polígono regular, ya que la medida de sus lados es igual, no importa cuántas caras tenga. Entonces, esta ecuación es para calcular uno de los ángulos internos. Continuamos. Pongan esa nota, por favor. Entonces, para calcular un ángulo interno de un polígono regular, escribimos la siguiente ecuación. ¿De acuerdo? Bien. Observen que 180 por n menos 2
es para calcular la suma del total de ángulos internos de los polígonos. Y ahora, dividido entre el número de lados, es como si fuera un promedio. Un promedio, ¿de acuerdo? Bien, entonces, vámonos con esta ecuación. Como aprecian aquí la figura, ¿cómo podemos encontrar el exterior? Al exterior le tienes que quitar el interior y la suma de los dos da 180. Así que el exterior lo vamos a encontrar, voy a poner aquí exterior, como a 180, que sería todo esto. Si a 180 le quito el azul, me va a quedar el rojo, que es lo que ando buscando. Entonces a 180 vamos a quitarle el azul. ¿Cómo se calcula un ángulo interior? Con esta fórmula. Entonces me quedaría 180, n-2 y n. Así que realizando esta operación puedo obtener una fórmula que me va a ayudar para encontrar el ángulo exterior de un polígono regular. Bien, entonces con esa otra fórmula ponemos la nota. Para calcular uno de los ángulos externos de cualquier polígono regular, se utiliza o se aplica esta ecuación. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Regular. Así que voy a borrar esto. Y bueno, también de una vez para realizar toda la operación. Entonces tengo 180 menos 180 n-2 entre n. Obviamente ustedes no tienen que hacer esto, nada más lo estoy haciendo para que vean a la fórmula que vamos a llegar. Aquí este multiplica este y como está dividido entre n, los voy a separar de una vez. Y este por este sería menos 360, pero aquí hay otro menos, entonces sería más 360 entre n. N entre n se elimina, así que me queda 180 menos 180 más 360 entre n. Más 180 y menos 180 se va y finalmente me quedó 360 entre n. Que esta sería mi formulita para encontrar un ángulo exterior de un polígono regular. Una vez que ya conocemos la fórmula para calcular el ángulo exterior de un polígono regular, empecemos el siguiente ejercicio. Tenemos que encontrar el... Bien, entonces escribimos esto. La conclusión para calcular cualquier ángulo exterior. El valor de cualquier ángulo exterior. ¿Sí? Entonces, vamos construyendo poco a poco estos elementos y con esto se demuestra que efectivamente calculamos a cualquiera de los ángulos exteriores de cualquier polígono regular y se ajusta a esta ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, esa nota la ponemos y marcamos la ecuación. Ángulo exterior de cualquier polígono regular se calcula con la siguiente ecuación. Ángulo exterior igual a 360 entre n, donde n es el número de lados del polígono regular. ¿De acuerdo? Entonces, en matemáticas tenemos que llevar nuestro registro y debemos utilizar la comunicación. En la comunicación nos estamos hablando a nosotros mismos, es decir, estamos escribiendo para que lo podamos leer y saber de qué trató la clase de, por ejemplo, del 2 de junio del 2021, ¿sí? Y entonces estamos escribiendo los detalles de esta clase, pero para que nosotros lo consultemos dentro de un día, 2 días, 100 años, 1000 años, o cuando se pueda, ¿de acuerdo? Y todo esto no es para que aprendan matemáticas, todo esto es para que ustedes aprendan a estructurar un pensamiento lógico, matemático y bien organizado. El pensamiento bien estructurado los llevará a la cima en cualquier área de conocimiento, la cima del mundo, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un consejo que yo sugiero
y que a mí me ha dado muy buenos resultados. ¿De acuerdo? Vámonos con esto. Un ángulo exterior de un polígono regular. Una vez que ya conocemos la fórmula para calcular el ángulo exterior de un polígono regular, empecemos el siguiente ejercicio. Tenemos que encontrar el ángulo exterior de un octágono. Octágono tiene 8 lados, así que simplemente sustituyendo aquí, tenemos que el ángulo exterior va a ser igual a 360 entre 8, que esto va a dar 45. Así que un ángulo exterior del octágono es de 45 grados. Obviamente, como tiene 8, cada uno es de 45. Finalmente vamos a resolver este ejercicio. Ahora vamos a encontrar el ángulo exterior de un pentadecágono. Este tiene 15 lados y de la misma manera. Bien, un pentadecágono tiene 15 lados. Y entonces vamos a calcular el ángulo exterior de un pentadecágono. 360 entre 15. Sería algo así como, ¿qué será? Pues el 15 lo podemos factorizar, ¿no? 360 entre 10, 36. 360 entre 5, ¿qué? 72. Y entonces hacemos la resta o algo por el estilo. Fácilmente con la fórmula tenemos que un ángulo exterior de esta figura, como todos sus 15 lados son iguales porque es regular, un exterior vale 360 entre 15, que haciendo la división le sale 24. Y así de fácil encontramos el valor del ángulo exterior. Como resumen, tenemos que la suma de los... Bien, entonces escriban esto, por favor, finalmente, como resumen, la suma de los ángulos exteriores de los polígonos. La suma de los ángulos exteriores de cualquier polígono es igual a 360 grados. Luego, el ángulo exterior de cualquier polígono regular, se calcula con la siguiente ecuación: 360 entre n, donde n es el número de lados. ¿De acuerdo? Entonces, le podemos poner su ecuación a cada uno de ellos, pero simplificamos más o menos nuestra forma de ver todo este tipo de conclusión. Pero bueno, vamos a ver lo que dicen aquí. Los ángulos exteriores de cualquier polígono siempre va a ser 360, es decir, la suma de este ángulo, más este y más este, de cualquier polígono siempre va a ser 360. En el caso cuando el polígono sea regular y nada más quieres calcular un ángulo exterior, la fórmula va a ser 360 entre n, donde n es la cantidad de lados del polígono. Ahí está. Bien, entonces ya tenemos esta conclusión, más o menos, y esta conclusión nos va a servir para que en estos días que ya vamos a empezar con los triángulos y todo el asunto, entonces, pues vamos a ver cómo sacamos la información de un polígono regular, etcétera, porque dentro de los polígonos, por ejemplo, el pentágono, el hexágono y demás, hay un concepto que se llama apotema, y el apotema se calcula desde un punto de vista como si fuera un triángulo rectángulo, en donde las condiciones van a estar interesantes. Preguntas. ¿Alguna pregunta para los que llegaron un poquitito tarde? León Cervantes, algo para el resumen de la clase de hoy. ¿Quieres darlo, por favor? Luis Varela, algo para la conclusión o para el resumen de la clase de hoy. Dando un repaso. A ver, León Cervantes, toma la palabra. Gracias. Pues prácticamente no hay nada bueno que estructurar, simplemente que hemos dado un repaso de lo que venimos viendo durante toda esta semana de los triángulos, polígonos y la suma y cálculos de los
Perfecto. Muy bien. Ya lo dimos de alguna manera un poco más compactado, ¿no? Pero ahora referido a ángulos externos de los polígonos. Muy bien. Luis Varela, ¿usted qué dice al respecto? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe, ni una pregunta. ¿Seguro? Jaciel Miranda, ¿cómo ves la clase? ¿Cómo ves el cálculo de cualquier ángulo externo de algún polígono regular? Ahora, yo les hago la pregunta, ¿por qué la suma de los ángulos exteriores de cualquier polígono irregular o regular es igual a 360 grados? ¿Por qué la suma de los ángulos externos de cualquier polígono es igual a 360 grados? ¿Alguien me dice? Why that's to be or not to be. Pues sí es, ¿no? Bien. La respuesta no está tan difícil. Observen que es una vuelta completa. La suma de todos los ángulos externos es una vuelta completa, como si fuera una circunferencia. Y por lo tanto, en la circunferencia se miden 360 grados. Una vuelta completa. ¿De acuerdo? Entonces, ya con esta conclusión, le damos todavía un poco más de sentido a esta clase. La suma de los ángulos externos de cualquier polígono es igual a una vuelta, 360 grados. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos 3 minutos. Kevin Tobar, hoy sí nos vas a acompañar. Vas a dar alguna pregunta, duda o algo. Antes participabas más, compañerito. Bueno, pues si no hay preguntas, no hay dudas, todo está en orden. Ahora, otra pregunta. ¿Quién tomó apuntes? Sean honestos. León, ¿tomaste apuntes? Luis Varela, ¿sí tomó apuntes? No, profe. ¿No? Dijo la verdad. Pues sí. Y eso es muy importante. ¿De acuerdo? Yo agradezco que me lo digan. Así nos vamos conociendo más y pues imagínense si hubiera un examen, no tendrían información para dar las respuestas. León Cervantes, ¿tomaste apunte? No, Muy bien, esa honestidad está bien. Muy bien, pues, ¿pero copiaron el video o algo por el estilo? captura de pantalla. Captura de pantalla. Muy bien, sale. Tenemos ya 1 minuto y medio. Cualquier cosa nos retiramos o preguntamos. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues nos retiramos. Gracias, agradecemos su presencia. Hasta luego, profe. Gracias, Luis. Gracias, Jaciel Miranda. Gracias, nos estamos viendo. Hasta el ratito, nos vemos en ética. Bien, nos vemos, Jaciel. Menos de 1 minuto y dentro de poco ¡pum!, se cierra la pantalla.